Queridos hermanos todos, comenzamos ya nuestra andadura por el tiempo ordinario, el tercer domingo ya del tiempo ordinario. De igual modo seguimos nuestra andadura durante este año jubilar 2025 y como peregrinos de esperanza, peregrinos movidos por la esperanza, queremos poner nuestra mirada y tener nuestra mirada fija en esa patria, en esa meta a la que vamos. El peregrino sabe hacia dónde va. No somos nómadas de esperanza, viendo dónde caer. No, somos peregrinos. Sabemos hacia dónde vamos. Tenemos una meta a la que queremos llegar. Y en este caminar nuestro, al poner nuestra mirada en Jesucristo, automáticamente debemos reconocer que en el centro también de nuestra vida debe estar su palabra. Por eso el Papa Francisco ha querido hace un par de años atrás ya dedicar este tercer domingo del tiempo ordinario y le ha llamado el Domingo de la Palabra de Dios. Para que aunque sea una vez al año, nosotros nos examinemos. De alguna forma, aunque sea una vez al año, resaltemos no solamente la importancia, sino la necesidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Que no podemos conformarnos únicamente con decir, bueno, como los domingos leemos 4 trocitos de la Biblia, las 3 lecturas, los salmos, pues ya cumplí la cuota de leer la palabra de Dios por la semana. ¿Podríamos ser más miserables que eso? La palabra de Dios debería ser nuestro compañero diario en el caminar. Debería ocupar el centro verdadero de mi vida, de mi familia, de mi hogar. En los años 60 se dio la reunión de todos los obispos del mundo entero, se conoce como un concilio. El Concilio Vaticano II, que duró un par de años en los años 60. Y en esa reunión, que si se lo describo tal vez se queda corto, pero ustedes busquen en Google después fotos del Concilio Vaticano II y quedaremos sorprendidos al ver la Basílica de San Pedro, así inmensa como es, en esa nave central magnífica que tiene, en ambos lados como unos bliches, a todos los obispos, repleto, desde la puerta hasta el altar, todo lleno de todos los obispos del mundo entero. Y al comienzo de cada sesión, el concilio al durar varios años, tenían sus sesiones también, se comenzaba el día con un pequeño acto simbólico, pero bello, que se le conocía como la entronización de la palabra de Dios. Y ahí, aunque estuvieran todos los obispos puestos de pie, todos revestidos, por el mismo centro entraba en procesión el evangeliario. Y se colocaba como una especie de trono, donde ahí se colocaba en el medio y se abría de par en par. Ese era el inicio de cada sesión. Resaltando así de que todo lo que se iba a trabajar en esas reuniones, todo lo que se fuese a deliberar, todas las discusiones, todos los estudios y los planteamientos, todo tenía que ser inspirado en la palabra de Dios, sostenido por esa misma palabra y al servicio de esa misma palabra de Dios. Que nosotros los humanos, por más sabiduría que tengamos, por más estudios que puedan tener, en ese caso los obispos como pastores de la iglesia, sucesores de los apóstoles, por más sabios que fueran, toda palabra humana que se pronunciara siempre se iba a quedar corta al lado de la palabra de Dios. Incluso a mí eso me da mucho consuelo a la hora de predicar,
Porque yo puedo intentar desarrollarlo y explicarlo, pero yo sé que al fin y al cabo cualquier cosa que yo diga jamás va a tener tanto efecto en el alma como el escuchar atentamente a las lecturas. Incluso en alguna ocasión he tenido mi debate con algún otro hermano sacerdote, sobre todo cuando en otros sacramentos, pienso, me acuerdo ahora, por ejemplo, en las exequias, cuando vamos a las funerarias, o en la unción de los enfermos en los hospitales, que a veces por la prisa, porque pues, como no voy a predicar, pues entonces pues tampoco leo las lecturas. Y ahí a veces nos vamos a los puños un poquito. No. La predicación no hace falta, es cierto. Podemos ir a dar un reposo en una funeraria y no hace falta que el sacerdote o el diácono predique. Y evidentemente mucho menos ante un moribundo en un hospital. Tal vez no hay ni siquiera tiempo para predicar. Pero cuán importante es la palabra de Dios. Porque de todas las oraciones que se hacen en un reposo, de todas las oraciones que están en el sacramento de la unción, por ejemplo, ninguna, todas esas palabras tienen el poder y la fuerza que tiene la palabra de Dios. Y el consuelo, el poder, la gracia que puede traer la palabra en esos familiares que velan a un difunto, la gracia que el Señor tiene en su palabra, que puede entrar por el oído de ese enfermo yaciente en una cama, que posiblemente ya no puede ni hablar. Nosotros no lo podemos medir con parámetros humanos, porque el Señor no trabaja con nuestras medidas humanas. Por eso la palabra de Dios está en el centro de todo lo que hace la iglesia. Forma una parte esencial de todos los actos litúrgicos de la iglesia. La misma misa, toda la primera parte, es la liturgia de la palabra. Y así cada uno de los sacramentos. La iglesia le ha dado siempre el lugar que se merece la palabra de Dios. Podemos decir lo mismo nosotros. A nivel personal, a nivel familiar, podemos decir que le hemos dado a la palabra de Dios el lugar que la palabra se merece. La primera pregunta: ¿tenemos Biblia en nuestras casas? Esa sería la primera pregunta. Segunda pregunta: ¿sabemos dónde está la Biblia en nuestras casas? Está por allí, en alguna esquina allí, en los libros, por allí, seguramente. Desde que mis hijos salieron del colegio, desde que mis hijos dejaron la catequesis, pues están por allí no. Evidentemente, la leemos. Tenemos contacto diario con esa palabra de Dios. Lo curioso es que todos estaremos de acuerdo al decir que la palabra de Dios es un gran tesoro para nosotros, un gran regalo que Dios nos ha dado. Pero como nos pasa con tantas cosas en la vida, los tesoros más grandes que Dios nos ha dado, tardamos mucho en darnos cuenta del valor que tiene para nuestras vidas. Así como tardamos en la vida en darnos cuenta del amor de nuestros padres hacia nosotros, el amor de tantos seres queridos, de nuestros hijos. Así como nos damos cuenta de tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Y cómo a veces no es hasta que lo perdemos cuando nos damos cuenta. Que no se nos haga muy tarde en la vida para darnos cuenta de este tesoro hermoso que el Señor nos ha dado en su palabra. Imagínense si no la tuviésemos. Imagínense si la perdiésemos. Y sobre esto, hace unos años atrás se hizo una película una vez, para el 2010, por ahí más o menos. Una película que se llama The Book of Eli. Donde toda la trama de la película es que en un mundo apocalíptico, donde ya está casi el fin, todos los libros han desaparecido, los han quemado, no queda ningún libro.
toda la película es el personaje principal protegiendo un libro que todo el mundo está detrás de ese libro. Y el malo lo que dice es que las palabras que están en ese libro tienen sabiduría y han ayudado a otros líderes en el mundo a poder atender a la gente y hasta han obrado maravillas y milagros por ese libro. Y todo el mundo quiere buscar ese libro. Y no se nos dice cuál es ese libro hasta el final. Y perdonen el spoiler. Al final se nos dice que ese libro es la Biblia. Y que el personaje principal hacía todo lo posible, toda su misión era para que proteger esa palabra de Dios, que no desapareciera de la faz de la tierra. Y nosotros, que la tenemos ahí tan accesible, muchos de nosotros no tenemos una, tenemos varias Biblias de distintas versiones. Dios quiera que todas sean versiones católicas. Ya no hay excusa para no acercarnos a la palabra. Ahora está en internet, ya rápido, aplicaciones están ahí al momento, tenemos contacto. ¿Cuántos libros no se publican al año con las lecturas del día? Misalitos así, aunque tengan el evangelio de cada día, lo podemos conseguir, aplicaciones, todo. Es más, hasta ya hemos superado esa mentalidad antigua donde la palabra de Dios no se podía leer, y había que leerla con miedo. Posiblemente muchos de ustedes crecieron con ese miedo de que, el Antiguo Testamento no se puede leer, el Apocalipsis, no. Yo me acuerdo que la primera vez que yo leí el Apocalipsis fue ya en el seminario, y literalmente cuando yo empecé a leerlo yo sentí que estaba haciendo algo mal. No sé, creció uno con ese miedo de que la palabra de Dios, es cierto, la palabra de Dios hay que leerla con cuidado. No es un texto fácil, no se lee como si fuera el Quijote o cualquier otro libro de literatura, no. Llega momentos donde hay que verdaderamente conocer para poder dar una interpretación, pero qué bello que esa palabra de Dios ha existido siempre en la vida de la iglesia. Y que la iglesia siempre ha sido la maestra fidedigna de cómo poder entender e interpretar esa palabra de Dios. El trabajo ya nos lo han hecho. Nosotros no podemos quejarnos de que no tenemos la palabra de Dios. Muy distinta fue la experiencia del pueblo de Israel, sobre todo en la primera lectura del día de hoy. El pueblo de Israel, que bajo el reinado de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fue deportado al exilio en Babilonia. No todo el pueblo, pero gran parte del pueblo. Fueron desterrados a Babilonia, a un pueblo que no conocía a Dios, a un lugar donde no existía la palabra de Dios, donde no había templo. Incluso el mismo templo de Jerusalén fue destruido totalmente. La ciudad fue arrasada totalmente. Y allí en Babilonia por 70 años, 70 años. ¿Cuántas generaciones no nacen en 70 años? Allí el pueblo sobreviviendo sin la palabra de Dios. Allí no había el teléfono, allí no había internet, allí no había libros que nos pudiésemos llevar, no había ediciones de bolsillo que pudiésemos llevar por el camino. La palabra de Dios era algo tan delicado, en papiros, hechos de material vegetal, ahí en unos rollos, y por eso se custodiaban tanto. No había copia, la imprenta no había sido inventada todavía. Y por 70 años el pueblo vivió en Babilonia sin tener contacto con la palabra de Dios, más allá de lo que la memoria podía recordar. Y qué bueno que los judíos eran buenos memorizando pasajes bíblicos. Y de generación en generación todavía se seguían compartiendo eso. Pero ustedes y yo sabremos que la memoria llega hasta cierto punto. De que los años no tratan con misericordia a nuestro cerebro y nuestra memoria.
¿Y cuántas generaciones no habrán surgido ya en ese tiempo que jamás habían escuchado la palabra de Dios? Por eso después de 70 años, cuando regresan a una Jerusalén desolada, totalmente desolada, en medio de los escombros, en medio de una ciudad en ruinas, descubren el rollo de la ley. Para un judío, la ley es lo que nosotros llamamos el Pentateuco, esos primeros 5 libros, lo que ellos llaman la Torá, la ley. Y qué hermoso ver cómo allí en medio del pueblo se comenzó a leer la ley del Señor. Pero más hermosa aún todavía es la reacción del pueblo, que cayeron de rodillas y comenzaron a adorar al Señor y a alabarlo. Y dice el mismo texto que escuchamos, que el pueblo lloraba al escuchar esas palabras. Palabras que para muchos era volver a escucharlas después de años. Para otros era algo totalmente novedoso y nuevo. Pero como en ese escuchar, con el solo acto de escuchar, Dios se iba manifestando en el pueblo y el pueblo podía sentir la presencia de Dios en su palabra. Por eso lloraba. Y ahí nos damos cuenta de cuán pobre es nuestra fe. Ojalá nosotros descubriéramos a Dios en su palabra, que ojalá se nos estremeciera el corazón al nosotros tan solo contemplar la posibilidad de que Dios me habla, de que Dios se ha quedado con nosotros en su palabra. Ojalá nosotros lloráramos también por el asombro de que Dios se ha querido traducir en nuestro lenguaje humano para quedarse con nosotros y que nosotros pudiésemos conocerlo, pudiésemos entenderlo y pudiésemos amarle. Ojalá eso haga que lágrimas broten de nuestro corazón, de nuestro ser verdaderamente. Por eso, queridos hermanos, en este domingo de la palabra de Dios, a la luz de este jubileo que estamos celebrando, pongamos nuestra mirada en el Señor y en su palabra. Que su palabra sea algo de todos los días. Que sea un verdadero propósito de nosotros en este nuevo año. Que nos demos cuenta de cuánto tiempo perdemos a veces en el día. De cuán fácil es levantarnos y lo primero que hacemos es abrir el Facebook, el Instagram, WhatsApp, YouTube. Nos levantamos y lo primero que hacemos es prender guapa y allí junto con Titi ahí a cantar todos los cumpleaños. Atrevámonos a mirar nuestros teléfonos y ver el resumen del screen time que pasamos diario en el teléfono. Yo no sé de ustedes, pero el mío todos los domingos me hace el resumen del screen time de cuánto es el average de horas por día. Me da tanta vergüenza que no lo voy a decir. Porque hasta yo mismo me asombro del tiempo perdido en esa dichosa pantalla. Y nos vamos a atrever a decir que no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. Somos unos ingratos con Dios, unos mal agradecidos. Porque Él, habiéndose quedado con nosotros de mil maneras, ¿vamos acaso a seguir ignorándolo de esas mismas mil maneras? Agradezcamos a ese Dios que se ha querido quedar con nosotros, se ha querido quedar en su palabra, se ha querido quedar en la Eucaristía, se ha querido quedar en su iglesia, ha
querido morar en cada uno de nuestros corazones. Pues hagamos del Señor compañero de camino. Nosotros, los peregrinos de esperanza, hagamos de su palabra nuestro alimento para este caminar. Y que ese gesto simbólico que hacían los obispos en el Concilio Vaticano II de entronizar la palabra de Dios sea una realidad en nuestra vida, donde desde hoy la palabra de Dios ocupe el centro, el trono de nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga siempre. Amén.